Hola, ¿cómo estás? En tu canal de Crimen y Nada Más, te traemos el día de hoy el extraño caso de Francisco Guerrero Pérez. Francisco Guerrero Pérez, alias el Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México, aunque no fue el primer asesino serial mexicano. Este título le corresponde a Felipe Espinosa, quien residía en Estados Unidos. Francisco mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888. Y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era en 1908. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano o el Destripador del Río Consulado. Guerrero era un asesino organizado, misionero, motivado por el odio y sedentario. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre, en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Guerrero, quien jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia ni sus asesinatos, aún así estuvo casado. Tuvo 4 hijos con su esposa llamada María y otros más extramaritales. Y tuvo muchas amantes, las cuales llegaron a mantenerlo. Llegó a tener todo un harén de meretrices a su servicio, y se cree que pudo haber ejercido como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que le pudieron ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Vivía en la colonia de Peralvillo, y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba católico, devoto de la Virgen María, y estaba orgulloso en su infancia de haber sido sacristán. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. Por eso se describía a él a sí mismo como guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen 2 teorías sobre su apodo el Chalequero. Una apunta a que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda. Otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco, con la mujer que él quisiera. La expresión a chaleco indica que algo se hace de manera forzada. A nivel psiquiátrico poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa, era un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello era una persona carismática, de ahí sus muchos amantes. En su época no prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad antisocial o personalidad narcisista. Se le describía como tranquilo y callado, y ponía demasiado cuidado en su cuidado personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada con marcados tintes sexuales. Eran de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, excepto de la última, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica, sin embargo, también pertenecía a un sector de población vulnerable, a la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidades sin ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna o esta representó el patrón de violencia contra las mujeres, un padre golpeador. Perteneció a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeta. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Su modus operandi era el siguiente. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y, en efecto, sí hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba. Las asesinaba por estrangulación o degollamiento y finalmente, por razones que no están muy claras,
quizá para que no pudieran ser identificadas. En algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero, y tiraba los cadáveres en el río Consulado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban que había un chalequero inglés. En 1908 fue publicado el reporte gráfico de uno de sus ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, la cual actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del Destripador. Según su relato, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se acercó para pedirle alumbre para su cigarrillo. Acto después sacaría un cuchillo con el cual la amagaría. Menciona que lo pidió que la acompañara a charlar en un punto cercano de ahí. En esta ocasión la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger dinero. 2 meses después se volvería a encontrar con Guerrero, esta vez sin tanta suerte, ya que la condujo hasta una cueva alejada de la población y él la violó y torturó cerca de 2 días. Ella pudo escapar porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque. La gran mayoría de sus víctimas jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas, que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. Ellas fueron Candelaria García, Francisca Rivera, apodada La Chíchara, María de Jesús Martínez, Margarita Rosas, apodada La Burra Panda, María Refugio López, Lorenza Urrutia, Soledad González, María Guadalupe Villagrán, Josefa Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia, la anciana que representó su última víctima. En 1880 a 1888, durante el Porfiriato, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos. Murcia Gallardo era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez en que se le había visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal, pero al verse atrapado negó todos los crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra, de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era prostituta, era una lavandera, y había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima cerca de la villa de Guadalupe. Él, dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, pero cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia, ya que no se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo presidente Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904 recibió el indulto por error. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, la cual jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época la noción de asesino en serie estaba lejos de existir. Fue un reportero que, dando cobertura a los hechos, se dio cuenta que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. El mismo patrón fue detenido en corta distancia del sitio del crimen con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó
y oculto entre los matorrales atestiguó todo lo ocurrido. Además, 2 mujeres hermanas apellidadas Solorio vieron a Guerrero limpiarse la sangre en los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, excepto porque el suceso atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin alguna autoridad que interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir en 1910 a la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras de tifoidea como causa de su muerte. Otras indican que falleció en una contusión craneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda y fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Cabe mencionar que jamás mostró señales de arrepentimiento. Si te ha gustado este video, danos un like y suscríbete. Que tengas unas terroríficas noches.